Ok, excelente, excelente. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Vamos a empezar e iniciar con esta transmisión. Vamos a ver. Vamos a empezar y vamos a continuar. Estamos viendo el libro Piense y hágase rico. Ok, vamos a ver. Hoy día empezamos con el segundo capítulo. Con el segundo capítulo. El segundo capítulo que nos dice acerca de el deseo. Vamos a ver. Nos dice el autor, el deseo, el punto inicial para todo logro. ¿Ok? Estamos viendo el libro Piense y hágase rico. Y estamos iniciando el capítulo 2, el deseo. Nos dice, el primer paso hacia la riqueza. Cuando Edwin C. Barnes se apeó del tren en carga en Orange, New Jersey, hace más de 50 años, tal vez, nos dice, pareciese un vagabundo, pero sus ideas eran las de un rey. Mientras se dirigía desde los rieles del ferrocarril hacia la oficina de Thomas Edison, su cerebro trabajaba sin parar. Se veía a sí mismo en presencia de Edison. Se oía pidiéndole a Edison la oportunidad de llevar a cabo la única obsesión imperiosa de su vida, el deseo ardiente de llegar a ser socio en los negocios del gran inventor. El deseo de Barnes no era una esperanza, no eran tan solo ganas, era un deseo vehemente, palpitante, que lo trascendía todo y era definido. El deseo de Barnes nos dice, algunos años después, él volvió a pararse frente a Edison en la misma oficina en la que se había encontrado por primera vez con el inventor. Y en esta ocasión, el deseo se había convertido en realidad. Era socio de Edison. El sueño dominante de su vida realmente se había hecho realidad. Entonces, fíjense, aquí lo que nos está diciendo es algo muy importante. Estamos recordando un poco, fíjense que en el primer capítulo, que nos hablaba de que los pensamientos son cosas, bienvenidos a los que se van conectando, estamos viendo el libro Piense y hágase rico. En el primer capítulo veíamos la historia de Barnes cuando él tomó la decisión de ir a conocer a Edison, ¿ok? Barnes quería ser socio de Edison y él tomó la decisión, fue a conocerlo y aquí nos está recordando un poco esa historia. Hemos visto varias historias de determinación, de constancia, de perseverancia, de fe dentro del primer capítulo, los pensamientos son cosas, y ahora estamos viendo ya el segundo capítulo, pero nos recuerda el autor nos recuerda este evento en el que Barnes fue a conocer a Edison, ¿ok? Y nos habla porque estamos viendo ahora el capítulo del deseo y nos dice que él tenía un deseo definido. Barnes tenía un deseo definido, ¿ok? Entonces, ahora nos dice, Barnes tuvo éxito porque eligió un objetivo definido y puso toda su energía, toda su fuerza de voluntad, todos sus esfuerzos, todo en pos de ese objetivo, ¿ok? Él puso toda su voluntad, toda su energía, todo en pos de ese objetivo. Eso fue lo que lo llevó a cumplir ese deseo. Ahora nos dice, pasaron 5 años, no fue de inmediato, pasaron 5 años y por eso es que esta historia, él nos la comparte en este capítulo en el que básicamente, y si ustedes se dan cuenta de todas las historias que nos comparte el autor, podemos traer en conclusión que él lo que nos quiere mostrar es la perseverancia que debe de tener la persona cuando ya tiene un objetivo claro, porque esto fue mucha perseverancia. ¿Ok? Entonces aquí nos dice, Barnes nos dice, después de 5 años, no fue inmediato, él fue a conocer a Edison y lo conoció, pero no fue inmediato que él logró el éxito que estaba buscando, que él logró concretar el deseo que se había puesto. 5 años pasaron antes de que apareciera la oportunidad que había estado buscando. Para todos, excepto para él, Barnes solo parecía una parte más del engranaje de los negocios de Edison. Pero en su interior, él fue el socio de Edison cada minuto del día, desde el primero en que empezó a trabajar ahí.
Fíjense, él sostenía y cada momento del día, nos dice, cada minuto del día, él ya era socio de Edison. ¿Ok? En una ejemplificación notable del poder del deseo definido, Barnes consiguió su objetivo porque deseaba ser socio de Edison más que ninguna otra cosa. Creó un plan con el que alcanzar su propósito, pero quemó todas sus naves tras de sí. Se mantuvo firme en su deseo hasta que éste se convirtió en la obsesión destinada de su vida y finalmente en un hecho. Cuando viajó a Orange, él no se dijo, trataré de convencer a Edison de que me dé algún tipo de trabajo, sino que lo que él se dijo fue, voy a ver a Edison para explicarle que he venido sí, voy a ver a Edison para explicarle que he venido a hacer negocios con él. No se dijo, estaré alerta ante cualquier oportunidad en caso de que no consiga lo que quiero en la organización de Edison, sino, no hay más que una cosa en este mundo que estoy decidido a conseguir y asociarme con Edison en sus negocios. Quemaré todas las naves tras de mí y apostaré mi futuro a mi capacidad para conseguir lo que quiero. No se planteó en ningún momento retroceder. Él tenía que triunfar o morir. Y esa es la historia de Barnes. ¿Ok? Una historia sumamente interesante. Le doy la bienvenida a los que se van sumando. Bienvenidos a todos. Una historia sumamente interesante que vemos aquí. Vemos en este libro que nos presenta Napoleón Hill. Vemos estas historias, historias de perseverancia, historias de constancia y sobre todo, ahora en que estamos viendo este capítulo sobre el deseo, nos, nos hace ver que cuando una persona tiene un deseo, tiene un objetivo ya definido, no debe de soltar ese deseo, porque acá nos está diciendo, Barnes llegó a Edison, pero él sostuvo ese deseo cada día. Cada día él sostuvo ese deseo. ¿Ok? Gracias, gracias. Bienvenidos a todos los que se están conectando. Gracias, gracias, gracias. Bienvenidos. Excelente. Entonces, él tenía ya este deseo firme. Él no soltó su objetivo a pesar de que pasaron 5 años que él estaba trabajando con Edison. 5 años trabajando con él, él hubiera podido pensar de repente, pues bueno, me voy a quedar trabajando aquí, no me voy a convertir nunca en socio de Edison porque él no me ve como un socio, de repente hubiera podido pensar eso. Sin embargo, no, esto no fue lo que él pensó. Él continuó sosteniendo su deseo durante 5 años, imagínense, 5 años trabajando cada día con Edison. ¿Ok? Entonces, ahora nos dice, vamos a ver esta lección. Gracias, bienvenidos a todos los que se están conectando. Gracias. Nos dice, el incentivo que conduce a la riqueza. Hace mucho tiempo, un gran guerrero afrontó una situación que requería de él una decisión que garantizara su éxito en el campo de batalla. Iba a enviar sus tropas contra un enemigo poderoso cuyos hombres superaban a los suyos en número. Embarcó a sus soldados, navegó hacia el país enemigo, desembarcó soldados y equipos y dio la orden de quemar las naves que los habían llevado hasta allí. Al dirigirse a sus hombres antes de la primera batalla, dijo, ved cómo los barcos se convierten en humo. Eso significa que no podremos dejar vivas estas playas a menos que ganemos. Ahora no tenemos opción. Venceremos o moriremos. Y ellos vencieron. ¿Ok? Cada persona nos dice, cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves. Y no nos está hablando de batallas, ahora lo está transfiriendo a cualquier empresa. Cada persona que vence en cualquier empresa debe estar dispuesta a quemar sus naves y eliminar todas las posibilidades de dar marcha atrás. Solo así se puede tener la seguridad de mantener ese estado mental conocido como deseo ardiente de ganar, que es esencial para el éxito. ¿Ok? Entonces, cuando una persona está dispuesta realmente a quemar todas sus naves, como se dice, ahí empieza definitivamente
A tener la certeza, a tener este estado mental que puede sostenerse con un deseo ardiente de ganar, de lograr el objetivo, ¿ok? Y eso es definitivamente esencial para el éxito. Ahora, nos dice aquí, la mañana siguiente al gran incendio de Chicago, la mañana siguiente al gran incendio de Chicago, un grupo de comerciantes se quedó de pie en State Street, observando los restos humeantes de lo que habían sido sus tiendas. Organizaron una reunión para decidir si tratarían de reconstruirlas o abandonarían Chicago para volver a empezar en algún lugar del país más prometedor. Llegaron a una decisión, todas menos uno, abandonar Chicago. O sea, la decisión que ellos habían tomado era permanecer. Su decisión no iba a ser abandonar en ningún momento. ¿Ok? Estoy atenta a sus comentarios, para todos los que se están uniendo, estoy atenta a sus comentarios, si quieren ahí comentar algo, o las personas que están aquí conectadas también, si quieren participar o comentar algo o hacer alguna pregunta, adelante. Voy a continuar un poquito más. Entonces nos dice, fíjense lo que nos dice aquí. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero, quiere dinero. Fíjense, lo voy a volver a repetir. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero, quiere dinero. Ahora nos dice, quererlo no basta para acumular riqueza, pero desear la riqueza como un estado mental que se convierta en una obsesión y luego planificar formas y medios definidos para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepte el fracaso, atraerá la riqueza. Este párrafo es bien importante, lo voy a volver a repetir para que si ustedes tienen alguna pregunta o quieren hacer algún comentario, puedan hacerlo también. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Todo ser humano que alcanza la edad de comprender la razón de ser del dinero, quiere dinero. Pero quererlo no basta, nos dice, quererlo no basta para acumular riqueza. Pero desear la riqueza con un estado mental que se convierte en una obsesión y luego planificar las formas y los medios para adquirirla y ejecutar esos planes con una perseverancia que no acepta el fracaso, atraerá la riqueza. Y aquí nos está hablando de varias pautas, ¿ah? En primer lugar, es el deseo. Desear tener más dinero, porque nos dice que toda persona que se hace consciente de para qué sirve el dinero, desea tener dinero. Entonces, en primer lugar, nos habla de deseo. Luego nos dice que tiene que haber un estado mental en el que se sostenga ese deseo, que aquí lo llama como obsesión. Un estado mental nos dice que se convierte en una obsesión, es decir, que sostenga ese deseo. Ahora nos habla de planificar diferentes formas para poder lograr y alcanzar ese dinero. Y ahora, luego de planificar, ejecutar esos planes, ejecutar esto que has planificado, ¿ok? Pero ejecutarla no solo nos dice, sino que con una perseverancia que no acepte el fracaso. Ejecutarlo con perseverancia. Y por eso es que en el primer capítulo nos ha mostrado varios ejemplos de perseverancia. ¿Ok? En el primer capítulo hemos visto varios ejemplos de perseverancia. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. En este solo párrafo nos está mostrando y nos está dando varias pautas sobre cómo es que nosotros tenemos que lograr el objetivo. En este caso está hablando de dinero, pero se puede trasladar a cualquier objetivo. ¿Ok? Bienvenidos a todos. Adelante si alguien quiere hacer algún comentario. Adelante. A ver. Entonces, sostener el deseo, luego planificar y ejecutar los planes. ¿Ok? Listo, vamos a continuar entonces. Ahora nos dice el autor y aquí nos va a dar la forma y las pautas de cómo es que tienes que establecer
tu meta o cómo es que tienes que orientar este deseo. ¿Ok? Como acabamos de leer en este párrafo anterior, las formas como tenemos que hacerlo, ahora nos va a dar estas pautas. Son 6 pautas. Y vamos a ver. Nos dice, el método por el que el deseo de riqueza puede transmutarse con su equivalente monetario consiste en 6 prácticos y definidos pasos, que son los siguientes. Primero, determine la cantidad exacta de dinero que desea. No basta con decir quiero mucho dinero. Sea definitivo en cuanto a la cantidad. Y hay una razón psicológica para esta precisión que luego el autor va a describir más adelante. Segundo, determine con exactitud lo que se propone a dar a cambio del dinero que desea. Y no se recibe algo por nada. Por eso tienes que definir con exactitud cuál es el servicio, qué cosa vas a hacer para lograr este deseo, en este caso la cantidad de dinero que te estás proponiendo. Tercero, establezca un plazo determinado en el que se propone poseer el dinero que desea. ¿Ok? Establezca un plazo determinado, ponerle una fecha. ¿Ok? Cuarto, crea un plan de acción para llevar a cabo su deseo y empiece de inmediato, sin que importe si se haya preparado o no a poner el plan en acción. ¿Ok? Entonces, crea tu plan de acción y empieza de inmediato. Número 5, y aquí es un poco el resumen de los 4 primeros. Nos dice, escriba un enunciado claro y conciso de la cantidad de dinero que se propone conseguir. ¿Ok? Escriba un enunciado claro y conciso, es decir, cuál es tu deseo, pero que lo escribas muy conciso. Luego nos dice, apunte el tiempo límite para esta adquisición, aclare lo que se propone a dar a cambio del dinero y describa con exactitud el plan mediante el cual se propone formularlo. ¿Ok? Si se dan cuenta, en este quinto paso se resumen los 4 primeros. ¿Ok? Si se dan cuenta, en este quinto paso se resumen los 4 primeros. O sea, establezca su deseo preciso. Luego nos dice, apunte el tiempo, ponerle una fecha, que es el paso 3. El segundo paso nos dice, y acá nos vuelve a decir, aclare lo que te propone dar a cambio, y ese es el segundo paso. Y luego nos dice, describa el plan con exactitud, que vendría a ser el cuarto paso. Entonces, en el quinto paso resume los 4 primeros en uno solo. Y el sexto paso nos dice, lea en voz alta 2 veces al día, una vez antes de acostarse y la otra al levantarse. Es decir, este escrito, porque en el quinto paso nos está diciendo que escribas lo que nos acaba de mencionar en los 4 pasos primero. ¿Ok? Escribe todo eso y el sexto paso es que lo leas, por lo menos 2 veces al día en voz alta, por lo menos 2 veces al día en voz alta, antes de acostarte y apenas te levantas. Y nos dice que además, mientras lees, veas, sientas y te pienses en posesión de ese dinero. ¿Ok? Aquí estamos viendo con respecto al dinero, pero tú lo puedes trasladar a cualquier otra meta, a cualquier otro objetivo que te quieras poner. ¿Ok? A ver, escucho sus comentarios, leo sus comentarios. Adelante, coméntenme cómo están sintiendo. Estamos viendo el libro Piense y Hágase Rico. Estamos en el segundo capítulo hablando sobre el deseo y acabamos de ver este método que nos enseña Napoleón Hill, que es el método de 6 pasos y él lo llama 6 maneras de convertir tu deseo en oro. 6 maneras de convertir tu deseo en oro y nos da estos 6 pasos que son súper importantes. Yo les sugiero que tomen nota de estos 6 pasos porque estos los pueden aplicar para cualquier meta. ¿Ok? Wow, wow. Hola, Alexander, ¿qué tal? Te escuché. Hola, hola, hola. Sí, no sé cómo levantar la mano aquí, estoy conduciendo, pero No te preocupes. quiero hacer una breve intervención para enfatizar este muy, muy importante hoja, no sé, descripción que habla de este paso 2 de este libro, porque ciertamente
a mi entender, yo pienso que este resumen, bueno, esta narración de este segundo paso, pudiera ser el libro completo y ya no hablar más. O sea, Exactamente. es, Exactamente. o sea, a veces queremos leer un libro entero y qué dijo Ajá. el libro, yo entendí, pero no entendí. Yo pienso que si ya se acaba el libro, hay que pagar el libro ya, $50. Hay que pagar el libro. ¿Qué dice el libro? Ya, este es el paso que dice el libro, punto. Es muy poderoso esto. O sea, quema tu barco. O sea, escribe que es exactamente lo que, no, que mucho dinero, porque yo quisiera mucho. No, no. Escribe exactamente lo que tú quieres. Con Ujú. punto y coma, con los centavos ahí, todo. Exacto. Pon dime qué estás dispuesto a hacer para lograrlo. Ujú. Bueno, me voy a sacrificar esto y esto, voy a hacer esto, a llamar 50 veces al día para que me atiendan, o llamar a, no sé, salir a buscar novio con las aplicaciones, llenar 50 aplicaciones, whatever, cualquiera que sea tu meta. Ok, Exacto. define exactamente qué estás dispuesto a hacer para lograrlo. Ujú. Luego, uno de estos pasos importantes era, dime para cuándo la fecha, para Ah, cuándo te ves con esto. O ujú. sea, ya haberlo dicho antes, léelo bien mañana, en la mañana y al acostarte. Ujú. Yo pienso es tan poderoso que es en sí mismo un todo. Ese paso Totalmente. es un todo en sí mismo. Es muy valioso Ujú. y me impacta mucho, me impacta mucho. Quema tus barcas, ya, no aceptes un no como respuesta, que te dijeron que no a la primera que yo quería, pero que ya, yo llamé a la tía mía y me dice que ese producto no se vende, que whatever. No, Exacto. fuck. O sea, no, al mierda todito. O sea, vamos arriba. O sea, no importa cuántas veces, yo decido que sí y vamos. Y cuando Dios ve ese compromiso, las cosas Ajá. van a salir, van a salir. Era Totalmente. la única intervención que quería hacer porque es muy valiosa, muy importante en sí misma. Exactamente, exactamente. Esta parte, y fíjense cómo yo les decía al inicio, les decía cuando empezábamos a desarrollar este libro, y yo leía desde el prólogo, porque a mí me encanta leer todo, y de verdad que este libro nos trae tanta información que no te debes de perder ni una sola línea que comparte el autor en este libro, realmente, porque todo nos está dando información. Y en el prólogo, el autor nos decía el secreto para obtener la riqueza está en este libro, pero la persona lo tiene que descubrir y nos lo va mostrando una y otra y otra y otra vez y tú te tienes que dar cuenta en qué momento lo descubres. Y fíjate que nos va dando varias pautas. Todo el primer capítulo nos ha puesto ejemplos sobre perseverancia. Yo resumo el primer capítulo con la palabra perseverancia. Realmente, nos puso varios ejemplos. El ejemplo de cómo Darby y su tío se detuvieron a 1 metro del oro, cómo esta niña que fue a pedir los 50 centavos a esta persona que tenía un carácter muy violento, así lo cuenta en la historia. Y sin embargo, ella se sostuvo y pues se mantuvo firme hasta que no le diera, hasta que le diera la moneda de 50 centavos que ella había ido a pedirle. Y así nos cuenta también la historia de Barnes, que tomó la decisión de ir a conocer a Edison y hacerse socio de Edison. Entonces, fíjense, y luego ahorita acabamos de ver cómo Barnes no fue que conoció a Edison, inmediatamente se hizo socio de él. Pasaron 5 años. 5 años. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros que nos ponemos un objetivo, una meta, estamos deseando conseguir algo? Y pues se nos van a presentar una serie de obstáculos. Algunos al primer obstáculo ya sueltan el deseo, sueltan la media, dicen, no, esto no va a pasar, ¿no? Algunos otros pues son un poquito más consistentes. Sin embargo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que logres tu meta, para que logres el deseo que estás sosteniendo? No se sabe. A Barnes le tomó 5 años. No sabemos cuánto nos va a tomar a cada uno de nosotros. Sin embargo, sí tenemos que sostener ese deseo. Y aquí nos está dando el autor estos 6 pasos para resumir de una forma práctica, concreta, de cómo tenemos que hacerlo. Primero, definirlo con exactitud.
con exactitud, con precisión. Segundo, definir qué vas a dar a cambio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué servicio vas a prestar? ¿Qué vas a hacer? ¿Ok? Tercero, ponerle una fecha, ponerle un límite a ese deseo. Cuarto, planificar. ¿Cuáles van a ser tus pasos? ¿Qué pasos vas a dar? ¿Qué acciones vas a tomar? ¿Ok? Quinto, escribir todo eso. Escribirlo. Escribir todo eso. Y sexto, leerlo. Por lo menos 2 veces al día. Una en la mañana y una en la noche. Pero nos dice, no solo lo leas, nos dice, lee, siente. ¿Ok? A ver cómo lo dice. Nos dice, mientras lees, vea, sienta y piénsese en posesión ya de ese dinero. Entonces, es bien preciso, esta parte es sumamente preciso. Este está en el capítulo 2 sobre el deseo y el subtítulo es 6 maneras de conseguir, de convertir el deseo en oro. ¿Ok? Para que lo puedan ustedes repetir y tenerlo a la mano. Gracias, Alexander, por tu participación. Excelente, gracias. Aquí en el live también, si alguien quiere participar, escribir algo, estoy atenta a los comentarios también. ¿Ok? Bienvenidos a todos los que se van uniendo. Voy a continuar entonces. Ahora nos dice, es importante, nos dice el autor, que siga las instrucciones descritas en estos 6 pasos. En especial, observe y siga las instrucciones del sexto paso. ¿Ok? El paso que nos dice que leas, pero que no solo lo leas así de paporreta, como hemos aprendido a leer, porque algunas personas precisamente no les gusta leer porque pues han aprendido a leer solo por leer, ¿ok? No leen con esta emoción, no sienten lo que están leyendo, por eso que a la gente no le gusta leer muchas veces, porque no sienten lo que están leyendo. Acá entonces nos dice, lea, vea, siente y piénsese, ¿ok? Entonces, ahora nos dice en especial este paso. Tal vez, nos dice, se queje de que le resulta imposible verse en posesión del dinero antes de tenerlo realmente. Y esto le pasa a muchas personas, le pasa a muchas personas, que a muchas personas se les hace difícil verse a sí mismos ya con su sueño cumplido, con su deseo cumplido. A muchas personas se les hace muy difícil. Y eso es práctica, es práctica. Todo esto es un estado mental definitivamente, ¿no? Todo esto que tiene que ver con la imaginación, que es una de nuestras facultades mentales, es práctica porque es un músculo que hay que ejercitar. Nuestras facultades mentales son como músculos y la imaginación, el verte a ti mismo ya con algo concreto, con tu sueño ya concreto, hay que desarrollarlo, hay que ejercitarlo. ¿Ok? Ahora nos dice, si usted realmente desea el dinero con tanta vehemencia que su deseo se ha convertido en una obsesión, no le será difícil convencerse de que lo conseguirá. El caso es desear dinero y llegar a estar tan determinado a poseerlo que se convenza de que lo tendrá. O sea, que tú mismo te convenzas que vas a tener ese dinero finalmente. ¿Ok? Aquí nos dice Tatiana en comentarios, nos dice en el Zoom, porque en este momento estoy también aquí en vivo en Zoom, nos dice Tatiana, el libro del título es Piense y hágase rico y nos invita a pensar. Imaginar, visualizar. Exacto, exacto. Piense y hágase rico. Pensar es imaginar. Pensar es imaginar. ¿Ok? Cuando tú piensas, tú estás imaginando, tú estás pensando, ay, ¿qué voy a desayunar hoy día? No sé. Y ya te estás imaginando el plato preparado, no te estás imaginando, voy a agarrar los ingredientes, voy a hacer esto, no, ya tú te estás imaginando tu plato preparado, tu desayuno ya servido y tú tomando tu desayuno. ¿Ok? Entonces, pensar es imaginar. ¿Ok? Y visualizar también, como nos dice aquí Tatiana. Gracias, Tatiana, por tu comentario. Excelente. Gracias. ¿Alguien más que quiere participar, que quiera decir algo? Adelante. Maravilloso día para todos. Hola, ¿cómo estás, Lisette? Adelante. Un poquito más a lo que dice Tatiana, dice, no piensa y hágase rico, pero pensar, ¿qué es lo que estamos pensando? Ujú. Todo el día estamos creando. Como dice, Dios es perfecto y Él no sabe si es bien o mal, solamente da vida a nuestros pensamientos.
y un pensamiento trae sentimiento, una emoción, y de acuerdo a eso nosotros vamos a estar tomando acción. Exacto. Estamos viviendo ahorita es creación nuestra y hay que hacernos pues, pensar, ¿no? Piensa, pero casi normalmente no pensamos de manera consciente, Ujú. solamente viendo patrones, programas. Exacto, exactamente, exactamente. Gracias, gracias por traer esto, porque sí, definitivamente muchas personas piensan que están pensando, creen que están pensando y en realidad no están pensando, sino que está saliendo los programas, todo lo que ya está establecido dentro de la mente subconsciente. Pensar es dirigir tus pensamientos. Pensar es dirigir conscientemente lo que tú quieres traer, lo que tú quieres pensar. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos actividad mental es todos los pensamientos que están viniendo y que están pasando. Ahorita mismo tú estás escuchando aquí la información y seguramente que estás pensando en otras cosas, seguramente están viniendo pensamientos a ti, seguramente hay una conversación interna en ti, ¿ok? Pero eso no es pensar, eso es actividad mental, eso no es pensar. Pensar es cuando tú diriges tu pensamiento, ¿ok? Cuando tú diriges tus pensamientos. Y tal cual como nos comentaba Lisette, gracias Lisette por tu participación, tal cual como lo comentaba, cada pensamiento, y hay que tener cuidado de los pensamientos que sostenemos, porque los pensamientos vienen como una cadena de pensamiento, un pensamiento atrae a otro y a otro y a otro, y los pensamientos generan emociones. Los pensamientos generan emociones, y de acuerdo a la emoción que tú estás sosteniendo, vas a actuar. ¿Ok? De acuerdo a cómo tú te sientes, actúas. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado de qué pensamientos estamos sosteniendo. ¿Ok? Excelente. Ahora nos dice, fíjense lo que nos dice aquí la autora, el título de este otro subtítulo, nos dice, ¿puede usted imaginarse que es millonario? ¿Puede usted imaginarse que es millonario? Nos dice el autor. Vamos a ver, nos dice, para el que no se ha iniciado, no se ha educado en los principios fundamentales de la mente humana, quizás estas instrucciones les parezcan poco prácticas. Para quienes no consigan reconocer la validez de estos 6 puntos, los 6 puntos que acabamos de leer, puede ser útil saber que la información que difunden fue revelada por Andrew Carnegie, el cual empezó como un obrero común en una fábrica siderúrgica, pero se las arregló, pese a sus humildes comienzos, para que estos principios le rindieran una fortuna de más de 100 millones de dólares. Como ayuda adicional, quizá les sirva saber que los 6 puntos recomendados aquí fueron cuidadosamente estudiados por el extinto Thomas Edison, que puso su sello de aprobación en ellos por ser esenciales no solo para la acumulación de dinero, sino para la consecución de cualquier objetivo. O sea, no es algo que se le ocurrió a Napoleón Hill, que fue quien escribió este libro, no es que se le ocurrió él poner estos puntos, sino que fue aprobado por Andrew Carnegie, que fue su mentor, fue también aprobado por Thomas Edison, que pues empezó trabajando como un obrero en una fábrica siderúrgica y pues después se volvió un hombre con una fortuna de más de 100 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, son personas que han comprobado que estos pasos realmente funcionan. ¿Ok? Ahora nos dice, fíjense lo que nos dice aquí, ¿ah? Estos pasos no requieren de un trabajo duro, tampoco de sacrificio. ¿Ok? No exigen que uno haga el ridículo o que se vuelva crédulo. Para utilizarlos no hace falta una educación superior. Mira lo que nos está diciendo, ¿ah? Porque de repente por ahí venga la conversación interna, ¿no? Es que de repente no funciona, de repente me tengo que sacrificar mucho, de repente tengo que tener algún otro estudio superior, títulos, etcétera. No requiere nada de eso. La aplicación eficaz de estos 6 pasos exige la suficiente imaginación que nos permita ver y comprender que la acumulación de dinero no puede dejarse al azar,
a la buena suerte o al destino. Uno debe darse cuenta de que todos los que han acumulado grandes fortunas, primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado antes de haber adquirido el dinero. Y miren todo lo que nos dice, todos estos verbos, todas estas acciones que cada persona tiene que realizar para lograr el objetivo. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir esta partecita. Todos los que han acumulado grandes fortunas, primero han soñado, deseado, anhelado, pensado y planificado antes de haber adquirido el dinero. Llegados a este punto, nos dice, usted sabrá también que nunca tendrá riquezas en grandes cantidades, a menos que pueda llegar a ser la viva expresión del deseo ardiente por el dinero y que realmente crea que lo poseerá, que realmente creas. ¿Ok? Y después de este capítulo, que todavía nos falta algunas páginas, después vamos a hablar sobre la fe, que es el tercer capítulo, sobre la fe. ¿Por qué? Porque nos está diciendo aquí ser la viva expresión del deseo y que realmente crea que lo poseerá. ¿Ok? Porque la creencia también es sumamente importante. Puedes hacer estos 6 pasos, pero si no crees, si realmente no tienes esa fe, no va a pasar nada. ¿Ok? Comentarios, adelante, a ver, los que están aquí también en el live, bienvenidos, bienvenidos a todos. Si quieres hacer algún comentario, alguna pregunta. Cuéntenme cómo están sintiendo este libro. De verdad que es sumamente interesante. Cada una de sus páginas es poderosa y todo lo que nos enseña. Y pues les cuento que estoy yo haciendo, bueno, en primer lugar aquí a los que están en el live, los invito a participar de mi comunidad para que puedan participar de las actividades que realizo a través del Zoom. Escríbame para poderlos agregar. Y les cuento que los días sábados a las 7 de la mañana, hora Perú, días sábados 7 de la mañana, hora Perú, estoy dirigiendo mentorías en las que estamos aplicando precisamente estos conceptos que estamos viendo en este libro. Entonces, estamos aplicando con ejercicios prácticos. Es súper práctico, súper dinámico. Estamos aplicando en esta hora en la que estamos reunidos los días sábados aplicamos y estamos utilizando técnicas de autosugestión, visualización, estamos aplicando todo esto que nos dice el autor, precisamente hemos hablado de la meta también, estos 6 pasos, o sea, estamos trabajando también autoimagen, porque esto también está incluido en todo el proceso creativo. Entonces, es bien completo y todo lo estamos llevando a la práctica. Así que te invito a que te sumes y que puedas participar de estas mentorías los días sábados de 7 a 8 de la mañana, hora Perú. ¿Ok? A ver, ¿alguien que quiera hacer algún comentario? Ya estamos por terminar. Adelante, si alguien quiere hacer algún comentario. Todavía nos falta desarrollar un poco este tema del deseo. Antes de pasar al tema de la fe, como les decía, quiero leer esta parte que nos dice el autor. Nos dice, un deseo ardiente de ser y de hacer es el punto inicial desde el que el soñador debe lanzarse. Los sueños no están hechos de indiferencia, de pereza ni de falta de ambición. Miren, los sueños no están hechos de indiferencia, de pereza ni de falta de ambición. El cambio en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis a través de la cual les es presentado su otro yo. Y aquí nos está hablando ya está entrando un poco más profundo. Les es presentado su otro yo, nos dice. ¿Y a qué se refiere con que les es presentado su otro yo? Esta parte es súper, súper interesante porque nosotros tenemos 2 yo. Cada persona tiene 2 yo, ¿ok? Es el yo del ego, el yo del ego, el yo que tiene toda la información en la que hemos entrado, todo lo que has aprendido de 0 a 7 años, que es la primera parte donde aprendemos casi toda la información. Luego de los 7 años estamos repitiendo la información casi toda nuestra vida hasta que nos hacemos conscientes. Si no nos hacemos conscientes, solamente repetimos y repetimos todo lo que hemos aprendido. ¿Ok?
Entonces, ese es el yo del ego. Y el otro yo es el yo espiritual. El yo espiritual, el yo esencia divina, el yo que tiene estas facultades mentales que te pueden ayudar a desarrollarte y a crecer a los niveles que tú de verdad quieras imaginar. ¿Ok? A los niveles que tú quieras imaginar. Entonces, aquí nos está presentando así muy ligeramente, nos lanza esto que nos dice aquí, lo vuelvo a leer para que lo tengan en mente. El cambio en la vida de la gente de éxito suele surgir en el momento de alguna crisis, en algunas personas se da por crisis, a través de la cual les es presentado su otro yo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la gente, las personas cuando están pasando por momentos, dificultades, en fin, están buscando qué pueden hacer y ahí es donde se encuentran con ahí es donde buscan porque sienten que ya no tienen recursos externos, ¿ok? Y entonces buscan los recursos internos, buscan los recursos internos. Y al buscar sus recursos internos se encuentran con su otro yo. Es bien poderoso, ¿eh? Es bien profundo es esto, bien profundo. Por lo general, nosotros estamos buscando recursos externos, ¿no? Que tengo que tener los títulos. Ayer justo conversaba con una persona eh, sobre formación de coaching y me preguntaba por los títulos y de verdad que hay muchas personas que están enfocadas en los títulos, no en la formación en sí. Hay muchas personas que no se enfocan en la formación. Fíjate que lo que te va a llevar al éxito es la formación, no el título. No el título, es la formación. Entonces hay muchas personas que están viendo lo externo, ¿no? Que el título, que los recursos externos, que las condiciones, etcétera, etcétera. Y no se ponen a mirar en sus recursos internos. No se ponen a mirar sus recursos internos. Lo que le ocurre, como nos dice aquí el autor, a las personas que sienten que ya no tienen recursos externos, entonces lo único que les queda es mirar sus recursos internos y eso es lo que hacen. Y ahí es cuando se conectan con su otro yo. ¿Ok? Súper interesante. Vamos a seguir viendo este libro. De verdad que a mí me encanta. Los invito a todos a seguirme en mi página para que puedan estar. Síganme para que puedan ver cuando inicio las transmisiones. Síganme a todos en mis redes. Me encuentran como Marilu Canchis en todas las redes. La grabación de esta transmisión la subo al YouTube. Me encuentras ahí en YouTube, Marilu Canchis, YouTube. Piensa ya ser rico para que puedas encontrar la grabación de esta sesión. Gracias, gracias a todos. Gracias a los que están también en el Zoom. Gracias. Nos volvemos a encontrar. Gracias. Chao, Semana chao. para todos, gracias. Gracias, gracias. Chao, chao. Nos vemos. Chao.